Misteriosos encuentros usando Randonáutica. Todo esto sucedió alrededor de la medianoche y todas las personas involucradas estaban sobrias. Mis dos amigos cercanos, a quienes llamaremos K y N, y yo nos embarcamos en esta aventura con la intención de desencadenar la respuesta de lucha o huida. Mala idea, por cierto. Los tres meditamos sobre situaciones que pudieran provocar esta reacción, y para nuestra sorpresa, el punto generado, el punto del vacío, nos llevó a un campo solitario en el que K había crecido y siempre le había dado una sensación de incomodidad. Durante nuestra meditación, al parecer, él visualizó exactamente ese campo. Confío en que él no está mintiendo, ya que nunca ha sido una persona que engañe, así que estoy convencido de que es la verdad al 100%. Ya de por sí, esto era aterrador. Los tres saltamos una cerca para adentrarnos en el campo y nos dirigimos hacia el punto. No había nada justo en el punto en sí, así que decidimos explorar un poco más el campo. No caminamos más de 15 o 20 pies, iluminando el camino con nuestros teléfonos, cuando nos topamos con algo que solo puede describirse como círculos en el cultivo, probablemente creados por niños haciendo derrapes en el campo o algo así, pero eran círculos perfectos en el césped corto. Pasamos por encima del primer círculo concéntrico y luego por el segundo. En ese momento, escuchamos un ruido espantoso, una especie de gruñido mezclado con un chillido de cerdo. K y N estaban listos para salir corriendo, pero los convencí de que debíamos mantener la calma y continuar. Terrible idea. No pude ver qué fue lo que hizo ese sonido, pero por alguna razón, todos comenzamos a mirar al mismo lugar oscuro bajo un árbol a unos 150 pies de distancia. También fue extraño que supiéramos instintivamente a dónde mirar sin necesidad de comunicarnos. Creí ver un punto blanco en la oscuridad, pero no podía estar seguro de si era simplemente uno de esos puntos que vemos con la visión periférica o si realmente había algo allí. De repente, ya fuera que el punto se volviera más brillante o que se acercara a nuestras luces, me di cuenta de que definitivamente había algo allí, pero cada vez que intentaba mirarlo directamente, parecía saltar a mi periferia derecha, y cuando intentaba mirarlo nuevamente, saltaba a mi periferia izquierda. Poco después de darme cuenta de esto, K dijo, no puedo mirarlo directamente. N dijo, iba a decir lo mismo, yo tampoco puedo. Les dije que a mí me pasaba lo mismo. Intenté verlo solo a través de mi visión periférica, momento en el cual comenzó a vibrar violentamente y, de repente, se acercó rápidamente hacia nosotros. No hace falta decir que usamos hasta la última gota de adrenalina para salir corriendo, saltar sobre la cerca y escapar en mi auto. Soy una persona muy concreta, táctil y de mente científica. Soy, en su mayoría, ateo y no creo en mucho de lo que no puedo ver o probar. Nada de ese tipo de cosas sobrenaturales o religiosas o cualquier cosa así. Sin embargo, lo que sea que hayamos visto esa noche fue real. Y no quería que estuviéramos allí. Definitivamente era algo que escapaba de lo físico. El hecho de que cambiara de posición cuando lo observábamos, y que cada uno de nosotros experimentara cambios de posición únicos y sincronizados, me hace pensar que podría estar relacionado con la física cuántica, aunque para ser honesto, realmente no estoy seguro de qué diablos era. Nos afectó profundamente, y los tres somos individuos muy estables emocional, física, mental y filosóficamente, así que eso significa mucho. Si alguien tiene alguna idea de lo que presenciamos o tiene alguna pregunta, siéntase libre de comentar. Tengo una historia con esta app y ha cambiado por completo mi vida. También quería probar Randonáutica y me embarqué en una aventura con la ayuda de la app. Vivo en Indiana, pero no diré exactamente dónde para mantener mi ubicación segura. Me llevó a una dirección cerca de un conocido tresel cercano. Casi todo el mundo lo conoce. Me llevó a un lugar apartado con la intención de encontrar algo relacionado con la muerte. Al llegar, dejé mi coche en un estacionamiento de grava, a unos 5 a 10 minutos a pie del punto que me indicaba. Al principio, parecía ser solo un campo aleatorio en medio de la nada, nada realmente notable. Empecé a caminar pensando que quizás había algo escondido o que la ubicación no tenía nada especial. Después de unos 20 minutos buscando, me acerqué a unos bosques cercanos y empecé a oír algunos ruidos de ramas rompiéndose a mi alrededor. No estaba seguro de dónde venían, pero pensé que tal vez era solo un ciervo u otro animal salvaje, ya que son bastante comunes en los bosques de la zona. Sin embargo, los ruidos empezaron a preocuparme más y más a medida que se acercaban. Decidí seguir buscando lo que sea que se suponía que debía encontrar allí. Después de unos 5 minutos, los sonidos se escuchaban más cerca, y cuando miré a mi alrededor, vi a un hombre parado detrás de uno de los árboles, mirándome. Y sé lo que están pensando, tal vez este hombre vivía en el área, pero no. Esta ubicación estaba bastante aislada, a unos 15 minutos en coche de las casas más cercanas.
Hice como si no estuviera asustado y comencé a alejarme lentamente, fingiendo que no lo había visto, y regresé hacia mi coche. El hombre me dejó ir un poco antes de comenzar a seguirme, lo que me dio una falsa sensación de seguridad. Cuando me di cuenta de que me estaba siguiendo, corrí hacia mi coche rápidamente, y él también se apresuró detrás de mí, mucho más rápido de lo que pensaba. No recuerdo haber corrido tan rápido en toda mi vida. Al llegar a mi coche, lo desbloqueé rápidamente, me subí y cerré las puertas al mismo tiempo. Cuando él llegó a mi ventana, intentó abrir la puerta y me miró con una expresión que nunca antes había visto en nadie. Era una mirada de pura malicia y locura, como si estuviera mirando directamente dentro de mi alma. Sacó un cuchillo, tratando de intimidarme. Rápidamente me alejé porque vi lo que estaba haciendo, intentando apuñalar mi ventana y una de mis llantas. Escuché un pop en una de mis llantas, pero no me importó, necesitaba escapar. El hombre seguía parado allí, sin moverse, así que pisé el acelerador en un último intento desesperado de jugar al gallina con él. Él no se movió. Lo vi volar sobre mi capó y por encima de mi coche, y yo seguí conduciendo a través de él. Comencé a tener un ataque de pánico, preguntándome si había matado a un hombre, y conduje llorando hasta llegar a casa, dudando de lo que había hecho. Finalmente llegué a casa, estacioné y vi los arañazos en mi coche donde el hombre había pasado su cuchillo, y también mi llanta pinchada. Llamé a la policía poco después, les mostré los daños y les señalé la ubicación donde ocurrió todo. Cuando llegaron, solo encontraron una pequeña cantidad de sangre sin un rastro obvio. Me sentí aliviado, pero también aterrado de que quien me atacó aún pudiera estar cerca de mí. No me he sentido seguro en casa desde entonces, sabiendo que podría encontrarme con él nuevamente. Para mis compañeros randonautas, tomen mi consejo y si van a usar esta aplicación, siempre registren sus hallazgos. Lamento haber sido tan estúpido como para no grabar cuando llegué allí, pero honestamente no pensé que encontraría algo. Tomen mi historia como quieran, pero el nivel de miedo y odio al saber que este hombre podría estar a solo 10 minutos de distancia es aterrador, por decirlo menos. Una vez mi hermano y yo decidimos probar la aplicación por aburrimiento y configuramos nuestra intención para encontrar algo aterrador. La app nos mostró una ubicación a unos 3 minutos de mi casa, una vía de tren con árboles y bosque a ambos lados. Para llegar allí, tuvimos que tomar un solitario camino de tierra, así que lo hicimos. Ya eran las 9 de la noche, por lo que estaba oscuro. Avanzamos por el camino de tierra, que, por cierto, era muy estrecho, solo cabía un coche. A medida que avanzábamos, nos asustamos mucho, así que decidimos dar marcha atrás, la única forma de salir. Lo que no sabía es que había un coche detrás de nosotros con las luces apagadas. Lo que significaba que nos estaban siguiendo conscientemente por el camino de tierra con las luces apagadas, porque querían pasar desapercibidos. ¿Deberías haber visto nuestras caras cuando vimos el coche en la cámara de retroceso? Terminé girando y pasando por un montón de baches y rocas, rayando mi parachoques porque entré en modo de pánico total. ¿Qué creen que sucedió? Comienzo a pensar que tal vez las personas obtienen ubicaciones a través de la aplicación. Escuché hablar de Randonáutica por primera vez en 2020, durante el comienzo de la pandemia. Me pareció interesante y pensé que podría ser una buena manera de salir de casa. Mi novio y yo la probamos un par de veces. Nos llevó a algunos lugares aleatorios pero nada espeluznante, que era nuestra intención. Avanzando rápido hasta hoy, mientras navegaba por Facebook, me encontré con una publicación sobre cómo encontraron los restos de la niña desaparecida Candice Fitzpatrick. Ella desapareció en 2008 en Oshawa, Ontario. Su ADN fue encontrado en el congelador de Adam Strong, quien también es residente de Oshawa. Candice nunca fue encontrada hasta noviembre de 2021. Recuerdo haber visto en Facebook que la unidad forense estuvo cerca de mi casa en noviembre debido al descubrimiento de restos. Tuve un breve pensamiento de que tal vez encontraron a Candice, pero realmente no pensé mucho más al respecto. En la conferencia de prensa hablaron sobre dónde encontraron sus restos y, por curiosidad, decidí verificar en Google Maps si era el mismo lugar de la búsqueda forense del año pasado. No estaba preparado para descubrir que era el mismo lugar al que nos llevó Randonáutica la primera vez que lo probamos. Ahora me siento enferma. El punto randómico estaba en un pequeño grupo de árboles detrás de algunas casas más nuevas. Estacionamos el camión, caminamos por el sendero y fuera del sendero tratando de acercarnos al punto. Terminamos por rendirnos porque la vegetación era muy densa y nos fuimos. No he usado Randonáutica desde 2020 porque no pasó nada realmente y pensé que era falso. Vaya, estaba equivocada. Una noche descargué la aplicación justo antes de acostarme después de ver una historia de Vice en Snapchat y estaba muy emocionado por probarla, pero ya eran las 3 de la madrugada y estaba en la cama.
Así que al día siguiente me desperté y me decidí a probarla. Me acerqué con la mente abierta y establecí mi intención, mi padre. Mi padre había fallecido el 5 de noviembre de 2020, hacía tan solo unos meses. La configuré en atractor de anomalías, buscando una señal o tal vez un lugar que él y yo hubiéramos visitado antes o donde tuviéramos algún recuerdo. En ese momento, estaba en mi casa cuando abrí la aplicación y establecí un radio de 2 millas. No quería conducir tan lejos y esa era la distancia más corta en la que la aplicación podía encontrar algo. Así que me dirigí al punto generado, que estaba a 1,9 millas, pero estaba en una calle bastante corta que terminaba en un callejón sin salida. Es increíble porque conozco muy bien esta área y todo lo que la rodea, pero nunca había estado en esta calle en particular que estaba oculta detrás de algunos talleres mecánicos y demás. En ese momento estaba nevando mucho, así que al girar en esa pequeña calle voy despacio, buscando cualquier cosa que pudiera relacionarse con mi intención. Llego hasta el final del callejón sin salida y doy la vuelta. De regreso, bajo la ventana, lado del conductor, para ver mejor y mientras paso por este taller mecánico, veo que la gran puerta está abierta para que los autos entren, pero el lote está tan lleno de autos que no se puede conducir allí. Mientras observo este lote, veo un auto que se parece a un VW Rabbit que mi padre había tenido en 2018 a 2019, cubierto de nieve y apenas visible. Realmente nunca supe qué hizo mi padre con ese auto. Sabía que lo había dejado que un tipo lo remolcara a un lugar fuera de la ciudad, pero lo olvidé y simplemente no sabía nada sobre quién lo tenía o dónde estaba. Así que estacioné el auto y salí para acercarme, ya que la puerta estaba abierta de todos modos y en mi mente pensé, ¿qué está pasando? Así que me acerqué, y sí, era el VW Rabbit celeste de 1981 de mi padre. Miré adentro para asegurarme de que fuera realmente el suyo y todo coincidía. Me sorprendió mucho y me hizo feliz. Es sorprendente cómo funciona el mundo. Sí, descargué la aplicación, sí, leí los artículos y lo que sucedió antes de descargarla. Sin embargo, la descargué impulsivamente, y te prometo que esto no es una de esas historias inventadas, es real. Soy un hombre real que vive en una zona muy rural. Todos estamos muy unidos en esta comunidad. Si alguien parece que no pertenece, realmente se destaca. También tengo un perro al que paseo, así que sé qué tipo de autos hay en mi vecindario. De todos modos, con eso aclarado, también debo dejar en claro que olvidé qué intenciones envié porque fue hace mucho tiempo. Creo que hice algo relacionado con diversión o extraño, no lo sé. Literalmente fue mi primera vez. Estaba en mi habitación y estaba pensando en ir solo, pero no lo hice. Era de día. Así que decidí guardar la aplicación ya que todas esas historias y advertencias de no ir solo seguían rondando en mi cabeza. Y también me asustó fácilmente. Entonces decidí que no iría, pero aún así miré en Google Maps para ver a dónde me quería llevar esta cosa. De todos modos, como dije, nunca fui. Luego saqué a mi perrito a pasear, caminando por toda mi calle. Todavía tenía la aplicación descargada y todo. Algún tipo desconocido con un sombrero se acercó lentamente hacia mí y mi perro, y estaba muy soleado afuera, así que no estaba tan asustado y también estaba frente a casas. Él hizo una pequeña vuelta mientras me miraba fijamente. Por completo. Me dio muy malas y escalofriantes vibraciones, así que simplemente lo miré fijamente. Mi perro estaba conmigo y también es muy protector. De todos modos, nunca le di mucha importancia. Literalmente pensé que era extraño mientras esto sucedía. Sabía que él no pertenecía al área. Todo mi vecindario es de minorías y él era blanco. Así que regresé a casa y nunca pensé en él o lo vi de nuevo. Literalmente nunca junté 2 y 2 hasta hace poco, cuando empecé a ver videos de Randonáutica nuevamente. Terminé en Reddit, por supuesto. Leí un post en el foro de crimen e historias de horror que decía que la aplicación podría ser mal utilizada por hackers y que podrían hacer que las personas la siguieran porque, obviamente, es internet. Algunas de las historias decían que aparecían personas o las seguían. Así que estoy bastante seguro de que ese día, si me hubiera subido a mi coche e ido allí, ese hombre también me habría seguido a casa o algo así. Todavía me da escalofríos porque recuerdo que esto sucedió el día que iba a ir y no le di importancia hasta ahora. Creo que, como cualquier cosa en este mundo, la gente lo utilizará mal. Así que ten cuidado y asegúrate al menos de llevar un arma contigo cuando vayas, incluso en grupo. Esta persona podría haber visto mi casa o poner a mi familia en peligro. No es gracioso. Como dije, nunca volví a ver a ese hombre o ese auto. Buenos días, tardes, noches. Vivo en un pueblo rodeado de vegetación, cerros y justo a las afueras hay cultivos de maíz.
Les quiero contar que a mediados del año 2021, todavía en plena pandemia, descargué Randonautica, una app que te lleva a lugares aleatorios, ya que se había vuelto famosa por cosas extrañas que sucedían. La descargué por simple curiosidad e invité a un amigo, Eduardo, para probarla y ver qué pasaba. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando estábamos en su casa y le dije, vamos a ver qué sucede, ¿vale? Sin pensarlo dos veces, abrí la app y seleccioné la opción Anomalía porque queríamos saber si era realmente cierto todo lo de esta app o no. Después de unos 10 segundos, nos dio la dirección del lugar, que no estaba muy lejos de nosotros, a unos 400 metros justo a las afueras del pueblo. Eduardo llevó una linterna por si acaso y nos fuimos caminando. Cuando faltaban unos 50 metros, notamos que el último poste de luz del pueblo estaba parpadeando, pero no le dimos importancia, ya que era algo normal que los focos se fundieran. Llegamos al último poste y Eduardo encendió su linterna, mientras yo revisaba mi teléfono para saber qué lugar era o qué encontraríamos. Estábamos a unos 15 metros del punto de destino. En ese momento, vimos que nos indicaba un árbol, pero no le dimos importancia. Sin embargo, al mirar con más atención, vimos lo que parecía ser la silueta de una criatura de unos 2 metros justo detrás del árbol. En ese momento, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Eduardo intentó apuntar su linterna hacia la figura, pero la luz se apagó de repente, lo que nos dejó preguntándonos qué era esa cosa. La figura comenzó a moverse lentamente, como si se estuviera apoyando sobre el árbol. Sin pensarlo dos veces, salimos corriendo de allí, corrimos lo más rápido que pudimos sin mirar atrás, sin saber si nos seguía o no. Nos detuvimos en una esquina a unos 100 metros de donde vimos esa extraña criatura o lo que fuera. En ese momento, mi amigo decidió que no quería seguir y yo le propuse buscar otro lugar para evitar estar cerca del mismo. No pude convencerlo del todo, pero finalmente accedió. Pocos segundos después, busqué otra ubicación y me llevó nuevamente al mismo lugar. En ese momento, dudamos si ir o no, pero finalmente decidimos ir a ver qué sucedía. En esta parte no había ninguna luz ni postes que alumbraran, todo estaba en completo silencio, como si el mundo se hubiera detenido, solo podía sentir los latidos de nuestros corazones. Al llegar a la esquina e ir hacia el lugar, mi teléfono empezó a fallar, el mapa se trababa y se ralentizaba. En ese momento, pensé que tal vez era algo normal y que no debía preocuparme. Pero entonces, mi teléfono indicó que alguien, el GPS, se estaba acercando hacia nosotros desde el lugar de destino, y eso me produjo un escalofrío que me dejó inmóvil por un momento. Mi cuerpo no me respondía, era como si ya no pudiera hacer nada. Fue entonces cuando mi amigo me gritó, vámonos de aquí, carajo. Como si me sacara de ese trance, empecé a correr todo lo que podía. Corrimos unas 2 cuadras y en ese momento le pregunté a mi amigo por qué tuvimos que irnos. Me respondió con el corazón acelerado, cuando llegamos a ese lugar, vi cómo batallabas con tu teléfono porque se trababa, y cuando escuché que decías que algo se acercaba, me volví para mirar y vi a un ser, no sé cómo describirlo, tenía unos ojos rojos, más rojos que la sangre, nos miraba desde el oscuro maizal con esos ojos espeluznantes. Sentí un gran escalofrío en mi cuerpo al verlo acercándose hacia nosotros. Grité para que nos fuéramos, ya no quería seguir estando más tiempo en ese lugar. Después de eso, nos fuimos cada uno a nuestras casas y juramos no contarle a nadie sobre lo que nos sucedió. Seguí teniendo la app conmigo e íbamos a más lugares. Esta historia es 100% real. Hace algún tiempo, mi mejor amigo y yo decidimos salir a conducir una noche y probar la aplicación Randonautica. Ya era medianoche. La configuramos para un atractor. Las coordenadas que nos dio estaban a unos 35 minutos en un pequeño pueblo, pero de todos modos conducimos por la carretera para echar un vistazo. Terminamos en un camino de tierra, que nos llevó a otro camino de tierra que resultó ser un callejón sin salida. Así que estábamos a unos 10 minutos en coche de regreso a la carretera principal. Mientras seguíamos la ruta tuve una horrible sensación en el estómago la cual ignoré. Llegamos a la cima de una colina y vimos la última casa, con todas las luces encendidas dentro, pero sin vehículos en el patio. Mirando por las ventanas desde el coche, la casa parecía completamente destruida en el interior. Noté que arriba había una luz roja proveniente de una sola bombilla, y las ventanas reflejaban luz roja en el patio. De reojo, noté lo que parecía ser alguien muy alto usando pantalones blancos tipo caqui, parado al final del camino de entrada. Sabía que algo estaba mal. Me sentí entumecido y frío, y comencé a llorar. Mi mejor amigo ya había visto en este punto lo que yo estaba mirando, dio la vuelta al coche y aceleramos de regreso a la carretera. Ambos sentimos que nos habían quitado el aliento y teníamos lágrimas corriendo por nuestras caras. Ambos acordamos que nos encontramos con algo no humano y que no quería que estuviéramos en su área. No estoy seguro de qué era, pero nunca olvidaré cómo se veía ni la sensación que tuve al mirarlo. ¿Alguien sabe con qué podríamos habernos encontrado o si han tenido alguna experiencia similar?